No, no tienes hambre. Lo que estás sintiendo ahora mismo probablemente es ansiedad, ese momento en el que acabas de comer, pero de repente tu mente empieza a susurrarte. Algo dulce, algo crujiente, solo un poquito más. Te levantas, abres la nevera, miras dentro aunque sabes perfectamente lo que hay. No es tu estómago el que está hablando, es tu emoción buscando alivio. Millones de personas creen que tienen un problema con la comida, cuando en realidad lo que tienen es algo mucho más profundo, una emoción que nadie les enseñó a escuchar. Hoy vamos a hablar de esa sensación que muchos confunden con hambre, pero que en realidad es ansiedad disfrazada. La mayoría de nosotros nunca aprendió a distinguir entre el hambre del cuerpo y el hambre de las emociones. Desde pequeños nos enseñaron muchas cosas, a leer, a sumar, a comportarnos, pero casi nadie nos enseñó a escuchar lo que sentimos. Así que crecimos usando la comida como un lenguaje silencioso. Cuando estamos cansados, comemos. Cuando estamos estresados, comemos. Cuando estamos aburridos, también comemos. La comida se convierte en una respuesta automática. Durante unos minutos parece funcionar. El cerebro recibe placer, calma, una sensación breve de alivio. Pero el problema nunca fue realmente el hambre. El problema era lo que estábamos sintiendo y no sabíamos cómo gestionarlo. Es de noche, la casa está en silencio. Tal vez ya cenaste hace un rato y en teoría no deberías tener hambre, pero algo empieza a moverse dentro de ti. No es un dolor en el estómago, es más bien una inquietud. Te levantas casi sin pensarlo, caminas hacia la cocina, abres la nevera y te quedas mirando. No porque no sepas lo que hay dentro, sino porque estás buscando algo que ni siquiera sabes nombrar. Tal vez tomas un trozo de chocolate, o unas galletas, o cualquier cosa que prometa ese pequeño instante de placer. Durante unos segundos parece que todo se calma, pero cuando terminas, la sensación vuelve, porque nunca fue realmente hambre. Era otra cosa. Lo que ocurre en ese momento no tiene que ver con debilidad ni con falta de disciplina. Tiene que ver con cómo funciona tu cerebro. Cuando comes algo que te gusta, especialmente alimentos dulces o muy procesados, tu cerebro libera una sustancia llamada dopamina. La dopamina es el mensajero del placer y de la recompensa. Es la señal química que tu cerebro utiliza para decirte, esto es bueno, repítelo. Por eso cuando comes en un momento de estrés o de inquietud, durante unos instantes parece que todo se calma, pero ese alivio es breve. Sin darte cuenta, tu cerebro empieza a registrar el patrón, emoción incómoda, comida, alivio. Y cada vez que repites ese proceso, el camino se vuelve más automático, hasta que un día ocurre algo curioso. Antes incluso de que seas plenamente consciente de lo que estás sintiendo, tu cerebro ya está buscando comida como solución. Detrás de ese impulso de comer, muchas veces hay algo más profundo. A veces es estrés, días largos, preocupaciones constantes, responsabilidades que no se detienen. Otras veces es soledad, ese silencio incómodo cuando nadie está cerca. En otras ocasiones aparece un vacío emocional difícil de explicar. Todo parece estar bien por fuera, pero por dentro algo se siente incompleto. Y muchas veces lo que realmente arrastramos es cansancio mental, una mente saturada, agotada de pensar todo el día. En esos momentos, la comida se convierte en una pausa rápida, un pequeño instante de consuelo. La próxima vez que sientas ese impulso de comer, intenta hacer algo muy simple. Haz una pausa. No tiene que ser larga. 10 segundos pueden ser suficientes. Antes de abrir la nevera, pregúntate algo con honestidad. ¿Tengo hambre? ¿O estoy sintiendo algo? A veces descubrirás que sí, que tu cuerpo realmente necesita alimento. Pero otras veces descubrirás algo distinto, una emoción que estaba pidiendo atención. Muchas veces vivimos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Pasamos de una tarea a otra, de una preocupación a otra, y cuando aparece una emoción incómoda, buscamos una solución inmediata. La comida es una de las más rápidas, pero cuando te das ese pequeño momento de pausa, algo interesante empieza a ocurrir.
Empiezas a notar señales que antes pasaban desapercibidas, tal vez una tensión en el cuerpo, tal vez un cansancio acumulado, o simplemente una emoción que necesitaba un poco de espacio para ser reconocida. Y muchas veces, cuando esa emoción es escuchada, pierde parte de su fuerza. Cuando empiezas a prestar atención, notas que no todas las ganas de comer se sienten igual. El hambre real aparece poco a poco. El hambre emocional aparece de repente. El hambre del cuerpo acepta casi cualquier comida. El hambre emocional suele pedir algo muy concreto, algo dulce, algo crujiente, algo inmediato. Y hay otra diferencia importante. Cuando el hambre es física, después de comer, aparece satisfacción. Cuando es emocional, muchas veces la mente sigue pidiendo más, incluso cuando el estómago ya está lleno. Otra señal que muchas personas descubren cuando empiezan a observarse es el ritmo con el que aparece el impulso. El hambre del cuerpo suele ser paciente, puede esperar un poco. No exige una solución inmediata. En cambio, el hambre emocional suele sentirse urgente. Aparece con una sensación de lo necesito ahora, como si algo dentro de nosotros estuviera buscando una salida rápida. Aprender a notar esa diferencia puede parecer un detalle pequeño, pero con el tiempo se convierte en una herramienta muy poderosa porque empieza a devolverte algo que muchas personas sienten que han perdido: la capacidad de elegir. La comida puede calmar una emoción, pero casi nunca la resuelve. Durante unos minutos distrae la mente, pero cuando el momento pasa, el estrés, la soledad o el cansancio siguen ahí. Por eso muchas personas repiten el mismo gesto una y otra vez, no porque quieran hacerlo, sino porque es la única herramienta que han aprendido. Esto no significa que la comida sea algo negativo. La comida también puede ser placer, celebración, momentos compartidos. El problema aparece cuando la utilizamos como la única forma de gestionar lo que sentimos, cuando cada emoción incómoda encuentra siempre la misma respuesta. Porque las emociones, aunque intentemos ignorarlas, no desaparecen, solo esperan a ser reconocidas. Y cuando empezamos a escucharlas de verdad, muchas veces descubrimos que lo que necesitábamos no era comer, sino atender algo dentro de nosotros. Cuando aparece ese impulso de comer sin hambre, hay pequeños gestos que pueden ayudarte. Detente un momento, respira, pregúntate qué necesitas realmente. Tal vez sea comida, pero tal vez necesites descansar, moverte un poco, tomar aire o desconectar unos minutos. Y sobre todo, trátate con amabilidad. Aprender a escucharte no es un proceso perfecto, es simplemente un camino de atención y respeto hacia lo que sientes. A veces, ese pequeño cambio empieza con gestos muy simples: respirar un poco más despacio, beber un vaso de agua, salir unos minutos al aire libre, mover el cuerpo después de muchas horas sentado. Pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero que ayudan a romper el piloto automático. Porque cuando dejamos de reaccionar inmediatamente, aparece algo muy valioso, un pequeño espacio de conciencia. Y en ese espacio es donde empieza a construirse una relación más tranquila con la comida y con nuestras emociones. La próxima vez que sientas ganas de comer, detente un momento y escúchate, porque muchas veces no es hambre, es una emoción que está pidiendo ser atendida.